Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Hoy, ya después de un buen tiempo, volvemos a este podcast super chivo que es Soy tu fan, y hoy le agradecemos a Antonio de Jesús López por abrirnos las puertas de su casa. Chucho, muchas gracias y bienvenido a Michelajú Fan. Nada viejo, gracias a ti por la invitación y por estar acá, feliz. Bueno, vamos a hablar mucho. Obviamente no podemos dejar fuera el fútbol, Chucho, pero a mí me gusta conocer por qué resultan siendo futbolistas. ¿Tu papá era futbolista o por qué terminás vos en el fútbol? Sí, mi papá me lo inculcó desde un principio. Para mí él es mi ídolo. Él jugaba fútbol rápido y llegó hasta ser el mejor del mundo. Quedaron campeones del mundo en fútbol rápido. Hasta incluso hay un torneo que disputa y está también Maradona ahí. Y ahí tenemos el periódico donde está Maradona de segundo y mi papá de primero de goleador. Sí, así es el nivel. ¿Y cómo vivías vos eso? O sea, me imagino, ¿qué edad tenías cuando fue? Yo tenía como que 5 o 6 años. Estaba chiquito, no sabía, o sea, la magnitud que era para ese entonces mi papá. Y así, o sea, yo me emocionaba cuando pues la gente me hablaba de él y decía, el Chiquis, ojalá que puedas jugar como él y así. Y nada, como te digo, para mí él me lo inculcó desde niño y él es mi ídolo. El fútbol. ¿Recordás la primera vez que fuiste a un equipo? Veíamos ahorita en lo que preparábamos todo a tus hijos que más futboleros que vos, creo, porque lo que estabas preparando todo no pararon de hablar de fútbol. Sí, la verdad es que, no sé, lo llevan en la sangre. Pues yo les dije, pues hagan el deporte que quieran, mientras hagan algún deporte, y pues eligieron el fútbol y pues yo feliz de que eligieran el fútbol. Y fútbol, fe. Y pues nada, o sea, ellos se la pasan entrenando, jugando y gracias al fútbol es que también se han hecho de buenos amigos. Veíamos en tus historias, a veces compartís fotos de niño y veíamos las fotos de aquí atrás. Uno pregunta, como esa en donde Máximo tiene la camisola de la América, si eras vos o él, o sea, muy parecidos, Chucho. Pues sí, dicen que tenemos el ADN muy fuerte, la familia y nada, o sea, no sé si se confunde un poco de mis fotos de niño con ellos. Bueno, sigamos hablando. ¿Recordás esa primera vez, tu primer partido, la primera vez que te pusieron camisola en donde vos estás consciente de eso? Sí, y de hecho fue en la escuelita de la América y me dijo mi papá, justo, no vayas a llorar porque me dieron chance de que pudieras participar en la escuelita siendo 1 o 2 años más chico. Me dijeron que si llorabas no ibas a entrenar. ¿Qué edad tenías? Tenía como 4 y era para 6 años. Y justo queda un balón botando, la despeja el niño y me da en la cara. Y mi papá y mi mamá pensaron, no, ya va a llorar. Y no, que solo me limpié los mocos y seguí jugando. Y imagínate 4 años y recordar eso. ¿Y qué pasó después? O sea, ahí seguí en la escuelita de la América y estuve como 2 años más. Y recuerdo mucho que una vez Adolfo Ríos pasó ahí por las canchitas ahí del Club América y nos hizo favor de que le tiráramos un penal y no manches, yo vi a Adolfo Ríos en la tele y me puse bien nervioso y se la tiré al centro, no puede ser, pero me acuerdo mucho de eso y la verdad que fui muy feliz ahí. ¿Y qué vino después de eso? O sea, tu historia, o sea, 4 años. De ahí, O sea, ¿cómo entras después a todo ese proceso? Porque realmente uno ve a la América desde acá, vos ves nuestra realidad aquí en Guatemala y es un monstruo en cuanto a escuelitas, academias, infraestructura, todo eso. sí, o sea, estaba yo en la filial de América, que era el Nido Águila, y de ahí, por el fútbol de mi papá, nos fuimos a vivir a Monterrey. Y ya en Monterrey nos quedamos a vivir porque a mis papás les gustó pues más y pues ya teníamos todo allá.
y nos quedamos ahí. Y ahí Tigres me buscó 3 veces. Y las primeras 2 yo les dije que no. Ya a fuerzas básicas de Tigres les dije que no porque no me quería poner la playera de Tigres porque yo le iba a la América. Y hasta la tercera mi mamá me obligó a ir ahí. Me dijo, ahí están los mejores jugadores, ahí te vas a probar de veras. Si de verdad quieres llegar a primera división y cumplir tus sueños, tienes que jugar ahí porque ahí están los mejores. Y dije, pues tienes razón. Y ya mi mamá pues me llevó casi que obligado, hice la prueba y me registraron a la semana. Ahí fue un poco rápido, me fue muy bien la verdad. Y ahí estuve como desde los 10 años hasta los 13, porque el tema en Monterrey se puso muy violento con todo lo que pasaba de los y así, y pues ya a mis papás no les gustó. Y justo quedamos campeones en Torreón contra Santos, que Santos tenía un equipazo ahí. Quedamos campeones y nos regresamos al DF porque siempre pasamos las vacaciones allá. Y mis papás dijeron que ya nos teníamos que quedar ahí por el tema de violencia en Monterrey. Bueno, qué historia, o sea, porque muy rápido llegas a ese nivel que de repente, me imagino, hay una cantidad enorme de niños queriendo entrar, Chucho, porque si aquí hay un montón, en México que hay también la pasión por el fútbol, pero mucho más población, tenés que tener una estrellita especial para llegar a ese nivel. Y la verdad que sí, se necesita de todo un poco, sobre todo, como les decía, el trabajo mental. Siempre desde niño tuve muy claro lo que quería, y yo vivía en Monterrey y en la secundaria me preguntaban que qué quería hacer de grande, y yo les decía futbolista profesional y voy a jugar con América. Y ellos se reían de mí, me decían, ¿cómo vas a jugar en América si vives en Monterrey? Y dije, yo voy a jugar en América, no sé cómo, pero voy a jugar en América. Y después fue que a los 14 años recién cumplidos, un 25 de abril, fui a hacer mis pruebas ahí en América. Y mi papá fue y le preguntó a Carmelita, que era una secretaria de que estaba de años en el América, porque mi papá estuvo en las fuerzas básicas de América y todavía seguía la secretaria. Y le preguntó, de las eternas, ¿sí? Sí. Y le preguntó a Carmelita, ¿qué se ocupa para hacer una prueba en América? Y le dijo, nada, solo lléname estos papeles y lleva a tu hijo comprobar de que esté sano. Y ya con eso fuimos, y estaba el capitán ahí, Alfredo Tena, que era el coordinador de fuerzas básicas de América, y me vio en mi primer prueba. Éramos como 350 niños solo de mi edad, solo 97. Y justo pasé al primer partido porque mi papá me dijo, avívate y ponte en el primer partido porque ese es el que más ven. Luego los otros ya no les prestan tanta atención. Y le hice caso, me fue muy bien, hice un buen gol y me fue muy bien. Y ya justo el capitán se me acerca y me dice, ¿qué onda chamaco? Creo que me dijo, ¿de dónde eres o qué? Y yo le dije, ahí de la Viga. Me dice, de donde venden pescados, porque es famoso porque venden pescados allá. Y así fue que duré una semana a prueba para pasar a la prueba con el equipo. Y así empezó todo. Obviamente yo veía a mis compañeros de América y decía, no mames, ¿dónde voy a jugar aquí? Porque para nuestra edad la verdad que eran buenísimos, teníamos un equipazo. De hecho esa camada 97 creo que llegaron como 6, 7 a debutar en primera división con América, y para que eso pasara en América está muy difícil, la verdad. Tuviste una niñez y juventud feliz, porque a veces sucede que es muy, no tedioso, es cansado porque no hay tiempo
para hacer nada más. O sea, si hoy te pregunto de ese niño que nació en 1997, que esto estaríamos hablando por ahí a principios del año 2000, 2001, que pasaría esto, ¿sí tenés una niñez y juventud feliz por el fútbol o te, no sé, o hubo mucha presión? No, la verdad que no me arrepiento de nada, o sea, todo lo que viví desde niño y, o sea, justo le estaba diciendo a mi hijo que pues me tocaron estar cumpleaños solos y así, y pues a mí no me importaba porque mi meta estaba muy, muy clara, que era pues, ser jugador profesional en América. Y la verdad que fui muy feliz, o sea, me la pasaba jugando fútbol con mis hermanos, con mi papá, con mis primos, nos íbamos a la calle a jugar. Entrenaba y después del entrenamiento nos juntábamos para ir al parque a jugar. Decía a mi mamá, ¿no te cansas de jugar fútbol? No, Es que no. es lo que amo y pues gracias a Dios lo sigo amando y eso siento que lo quiero reflejar ahí dentro de la cancha, jugando cada partido como si fuera el último. ¿Cómo eres como estudiante? Sí, porque normalmente dice, la vez pasada que hablábamos con Aparicio, 13 colegios diferentes, sufrió la mamá. ¿No fuiste tan así o cómo eras con el estudio? ¿O así solo por sacar los cursos? Pues en el estudio... Es que la cara... No era tan aplicado, la verdad. Y de hecho justo en la secundaria esa que llegué a México ya era una secundaria medio pesada donde hacían de todo. Y un profesor me decía, Chucho, el fútbol no te va a dejar nada bueno. ¿Qué haces jugando fútbol? Me decía, no vas a llegar a primera división. ¿Sabes cuántos niños quieren ser futbolistas profesionales y sabes cuántos llegan? Dije, sí, son muchos y no me importa, yo voy a llegar. ¿Nunca te bajó eso de que, porque normalmente son malas personas que te dicen que no vas a poder que los que te dicen que sí? No me bajó porque realmente, o sea, sí estaba muy claro lo que quería. Y también tuve familiares que me decían, o le decían a mis papás, es que ¿por qué lo llevas tanto al fútbol? Mételo a estudiar, que estudie, en vez de que esté ahí jugando fútbol. Y la verdad que estoy bien agradecido con mis padres porque pues siempre me apoyaron en todo momento. No falté a ni un entreno, a ningún partido, o sea, me llevaron a todos lados y eso siempre les voy a estar bien agradecidos porque sin ellos no hubiera podido hacer y llegar a ser lo que soy ahora. Y vemos que todavía sigue ese apoyo porque sigue siendo el niño que quería jugar fútbol, porque vemos en las redes sociales, están muy atentos, toda tu familia, aunque esté lejos. Sí, siempre están apoyándome, la verdad. Pues mis hermanos, cada que es partido, pues me mandan mensaje. Mi hermano mayor la vez pasada me dijo, hubieras definido así. Y yo le dije que sí, que tenía razón porque tuve para hacer 2 goles. Y justo tenía tantas ganas de hacer gol ese partido porque al otro día era cumpleaños de mi papá y pues obviamente se lo quería dedicar, pero ya no se pudo. Y pues no pasa nada, hay que seguir adelante y justo para el siguiente fin de semana tocó cumpleaños de mi mujer y le pude dedicar el gol. Sí, es que así veíamos, o sea, cada 17 de agosto es presión para meter gol, Chucho. Sí. Porque al vi la historia que decía otro 17 de agosto. Y la verdad que casi siempre agosto se me da bien y han caído varios goles en agosto. Bueno, entonces qué bueno que la centroamericana se juega en agosto porque hay goles de todo tipo, Chucho, pero sin duda interesante porque lo platicábamos fuera de micrófonos. Ven a un jugador, o sea, obviamente lo ven en la televisión y todo, pero creen que es alguna persona diferente, es alguien que no tiene problemas, alguien que no va al mercado, ¿vos? Por cierto, vamos a hablar de la fruta de Shela. Sí. Es algo interesante. Pero no, hay una persona con problemas, con alegrías, con muchas cosas como la mayoría de gente. ¿Cómo es en esa parte familiar, Chucho? Nosotros la vivimos ahorita rapidito con vos, y lo platicaba fuera de micrófonos. Muy familiar, Chucho.
Sí, la verdad que siempre he sido muy de familia, ya sea pues desde chico con mis papás, pues tuve la fortuna de crecer con los dos, o sea, a pesar de muchas cosas, siguieron juntos y apoyándonos siempre, y pues también siempre les voy a estar agradecido por eso y que son un gran ejemplo para intentar ser un buen padre, un hombre de familia. Y nada, o sea, sí, problemas como los de todos, pero pues, o sea, no pasa nada, siempre he sido de la mentalidad de enfocarme en lo que está bajo mi control, que son mis actitudes, mis acciones y dejar lo demás en manos de Dios y hacer yo lo mejor posible por mí, por mi familia y porque queramos o no, somos un ejemplo para los demás, así que trato de hacer las cosas de la mejor manera. Claro que a veces me equivoco, ¿verdad? Tengo mi carácter, pero ¿No parece? pero sí, Te ves tranquilo, Chucho. pues yo me siento una persona tranquila, la verdad, muy feliz, aunque algunas personas no lo crean. Soy muy feliz, muy afortunado. Tengo una familia pues muy hermosa. Trabajo en lo que amo, en lo que siempre soñé. O sea, la verdad que el fútbol, Dios me ha dado bastantes cosas, más de las que llegué a soñar y nada, muy agradecido con eso y ahora estoy pues en un momento de mi vida donde trato de disfrutar más las cosas y la verdad que soy muy feliz jugando al fútbol. No me lo imagino y te quiero preguntar, ese debut con la América, o sea, el equipo de tus sueños, cuando no tengo claro cómo habrá sido, pues, porque sí sabemos de Chucho, pero ese momento exacto cuando debutas, ¿cómo fue, Chucho? O sea, ¿cómo pasó en tu vida? Porque por lo que decís, americanista desde el principio, y ese momento en que empezás a cumplir uno de los sueños, ¿cómo fue? Pues es que, o sea, para empezar desde antes, justo como unos 4 meses antes de que yo debutara, bueno, todo el torneo anterior a ese, solo tuve un profesor con el que pues no nos llevábamos bien en fuerzas básicas, y de ser el capitán y jugar, porque había una aplicación en fuerzas básicas donde nos decía quién jugaba más minutos, yo era los que más minutos jugaba de toda la liga sub-20 y era el capitán, y llegó un profesor llegó un profesor nuevo y al otro partido pues me sacó así y de ahí Esos casos. de la sub-20 pues casi no jugaba o entraba de cambio y me mandaron mejor a la segunda división, donde un profesor italiano fue el que me rescató. Porque les decía, ¿por qué lo tienen ahí en la banca? Mejor préstemelo a mí en la segunda división, pero la segunda división es abajo de la 20 allá, en ese entonces en México. Y yo le dije que estaba bien porque prefería jugar. Y ahí estuve, me fue muy bien en la segunda división. Pero ya al otro torneo, acabando ese torneo, ya no daba la edad para jugar con la 20. Y justo ahí me querían para la segunda división, pero yo ya estaba con mi mujer y mi hijo, y ganaba como, ¿qué? 2,500 pesos, que son como 1,000 quetzales más o menos. como 1,000 quetzales. Entonces pues no me alcanzaba para nada la verdad, casi todo se me iba en pasajes. Y pues en ese entonces pues nosotros siempre fuimos casi que de vivir al día, ya cuando estaba más grande. Y pues no me alcanzaba y yo pensé en dejar el fútbol y irme a Estados Unidos a trabajar. Y también me descarrié un poco, empecé a hacer cosas que nunca hacía, me descuidé físicamente y todo, quería dejar el fútbol, que estaba un poco enojado en ese entonces. Y justo hablé con Capi Tena, que me quería ir, que quería buscar otro equipo, aunque sea en segunda división, que me pagara un poco más. Y él me dijo que no. Me dijo, no, Chucho, aguanta un año más. Solo dame un año más.
Y yo le dije, pero es que, o sea, ya tengo a mi familia y todo, pues ocupo el dinero. Y, y él me dijo, 1 año más vas a ver que no te vas a arrepentir. Y de ahí también mi mamá y mi hermano mayor hablaron conmigo, me dijeron, no te rindas, ve cuánto has trabajado, siempre te has cuidado pues bien, has dado lo mejor de ti para que en este último tramo de tu carrera, pues porque pensábamos que era lo último, ya tenía 20, iba para 21, y en este último tramo de tu carrera pues no es el momento en que te rindas. Y solo 1 año y después de ahí ya te vas a trabajar a Estados Unidos si quieres. Y yo les dije, va, está bueno. Y me Pues puse... económicamente, ¿qué hiciste? Ajá, pues mis papás me apoyaban, mi hermano también me apoyaba bastante. O sea, juntábamos las monedas y nos íbamos a comprar la leche ahí del Tiago. Mi suegro me mandaba para los pañales, o a veces hasta mi familia pues no teníamos para comer y mi suegro nos mandaba dinero para que comiéramos. La verdad que estaba duro porque también teníamos una demanda del señor de la renta de 4 meses. Puro el chavo. Sí, mis papás les habían quitado un local que recibían dinero. O sea, estaba un poco complicado. Y yo les dije que está bien. Me puse a trabajar como siempre lo he hecho desde niño, muy fuerte. Y justo para una pretemporada del primer equipo se lastiman como 3, 4 jugadores de mi posición. Y ese era el penúltimo partido de esa pretemporada que tuvo la América, que jugó contra... Ese partido fue contra Atlas. Yo viajé me llamaron justo en una comida familiar. Me agarraron ahí, contesté y le conté a mi familia, todos se pusieron a gritar, a llorar. Y nada. ¿Y fue el año después o fue antes? No, sí, ya fue o sea, hablé con Tena, que fue el primero, después con mi familia, que fue que me terminó convenciendo, firmé con América, me quedé, ya estaba entrenando con segunda división y ahí fue cuando en la pretemporada de la segunda división y la pretemporada de la mayor fue que me hablaron de Piojo. Me metió 15 minutos contra el Atlas, mi hijo en cara, agarra el balón y quiero que vayas para adelante. Agarré el balón, primera jugada la agarro como adelantito de la media cancha por la izquierda y me la llevé hasta que llegué casi al borde del área y me hicieron un foul y ahí la confianza se fue para arriba y me fue muy bien. Me felicitaron, fue mi primer partido amistoso y el segundo fue contra el Manchester, en Arizona creo que fue. Y yo veía ahí a Juan Mata, a Smolly, a Mourinho que estaba DT. Nada, yo me sentía como en el FIFA. Y ya el profe, el Piojo, me metió al medio tiempo. Y ahí fue que le hago una asistencia a Henry. La verdad que pues sí, me aventé un partidazo. Y yo estaba con muchos sentimientos encontrados, estaba muy feliz porque, pues, imagínate, estaba jugando ahí después de estar sin jugar en la sub-20, prácticamente borrado de la sub-20. Porque ahí todavía le fui a pedir al profesor, yo nunca soy de pedirle a los profesores nada, pero le dije, deme chance de jugar las finales o de entrenar por lo menos, y me dijo, no, tu ciclo ya se acabó. Me mandaron a mi casa y nada, de estar así prácticamente borrado de la sub-20 a empezar a jugar con la mayor de la América, la verdad que no lo podía creer y fue una felicidad enorme para mí. De ahí fue el otro partido, era el primero de la liga contra Necaxa. Y fui el último cambio del Piojo y ahí fue donde debuté. Y así fue mi debut.
y económicamente después representó un cambio ese debut. No sé, hacen lo mismo. Te digo porque uno puede pensar, ay, debutó en América, entonces ya el supercontrato, ¿no? Eso pensaban mucha gente, hasta familiares, que yo Pero ya el Chucho, ya es... por estar jugando en la mayor de la América pensaban que yo ganaba bien. Sí, de hecho por eso tuve problemas, bueno, un poco de problemas con el presidente de América, que fue con el que tuve un poco ahí, porque le dije que ya no iba a renovar, porque pues ganaba relativamente poco a comparación de todos los demás y que ya era mi quinto torneo. Pero bueno, de ahí mi primer torneo en América ganaba 7,500 pesos, que son como 3,000 quetzales. Y que igual no me... Qué lindo jugar en el América, pero no te alcanzaba. O sea, yo a mis entrenamientos ahí me iba pues a agarrar el metro, después camión y llegaba y me regresaba. Tenía que caminar como unos 300 metros para llegar a la avenida grande, que es Tlalpan, y de ahí agarraba mi camión y mi metro otra vez de regreso a casa, ya estando en primera división con la mayor. Y de ahí justo mis papás vendieron un Platina gris que teníamos para pagar la renta, pero se volvió a acumular después. Y justo platicando con Oribe una vez, con Oribe Peralta, le conté de algunas cosas, de unos problemas que tenía, y dijo, no, pues no, está cabrón, porque, o sea, pues así como dices tú, jugando ya en primera división. Y no el primer torneo, o sea, eran... Piensas que ya todo estaba resuelto y así, pero justo ahí, mi primer torneo con América, pues nos toca salir campeones, y también me tocó salir a la banca. No entré, pero pues estaba ahí en la banca de que en ese entonces eran 18 los que convocaban, de 20 y tantos que éramos. O sea, sí lo viviste de cerca, estuviste ese momento ahí que normalmente dice uno, bueno, es que estoy en la grada. No, estuviste en el campeonato en la banca, o sea, no entraste, pero sí en banca. Sí, y ahí Oribe fue el que me metió para el premio de ahí de campeón, y ahí sí. O sea, todo se fue de una, porque debíamos, bueno, mi familia y yo pues debíamos dinero a una gente un poco mala. Y así como llegó el premio, así se fue, pero pues lo bueno es que nos pudimos quitar de esa deuda de encima. Y de ahí ya todo fue mejorando. Hasta que ya después sacaron al Piojo, llegó Solari, director nuevo, y la verdad que siento que tuve un poco más de minutos con Solari, y ahí ya había dicho que sí a Guatemala. Y a él, o sea, porque ya en México sí me di cuenta que cuando dije que sí a Guatemala, varias cosas cambiaron, no con el Piojo y no con Solari, sino con... Administrativamente. Ajá. Y porque la prensa también decía, o sea, yo me daba cuenta como decían, como un guatemalteco está jugando en América. Y o sea, eso a mí tampoco me importaba, porque, o sea, pues no pasa nada, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y seguir haciendo lo que amo y así. De hecho, que jugamos contra México en el Azteca con Amarini, y de ahí teníamos un partido contra Nicaragua que yo dije, no mames, y todos mis compañeros que vinieron a jugar contra México, ¿dónde están? Porque ahí sí no aceptaron ir algunos, ¿no? Que yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y así yo dije, o sea, si es lo más importante jugar para tu país, o sea, no importa todo lo demás. Si yo dejé de ir a partidos con América por venir a jugar con Guatemala a Nicaragua,
pero ahí no les gustó ir. Contra México así todos querían ir. Y la verdad, o sea, son de esas cosas o sea, no lo haces para quedar bien con nadie y así, es porque te nace y al final de cuentas, pues, mucha gente ni siquiera valora ese tipo de cosas y así. Porque después sí, antes no querían ir casi nadie a la selección y ahora que ya está bien, ya empiezan a querer ir y así. Cuando antes nos teníamos que aventar unos viajecitos bellos. Pero no pasa nada, es cosa del fútbol, así es la vida. Y como siempre les he dicho a mis hijos, que no hay que quejarse, hay que seguir adelante, enfocarse en lo que está en nosotros, en hacer tu mayor esfuerzo. Y de ahí lo demás Dios tiene el control y nada, si tú haces lo mejor posible, ya no te vas a quedar con ganas de, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Ya hiciste lo que tenías que hacer y va a pasar lo que tenga que pasar. ¿Cómo son las cosas, Chucho? Porque de verdad uno desde afuera, yo pensé que tu historia de vida, no entró el fútbol porque esa de repente la puede buscar uno y que debutó tal día y todo eso, sino que esas detrás del fútbol. Porque a veces dice, no, seguramente de alguna familia que tuvo el dinero para que estuviera, aguantarlo, pero es parte de conocer esas historias, Chucho, porque creemos, por lo poco que te conocemos, que te hemos tratado, que sos un apasionado del fútbol para empezar. O sea, ese es número uno, apasionado del fútbol, que disfrutar lo que haces y no te importa dónde. Porque de ahí viene la pregunta, que seguramente te la han hecho muchos, llegará por redes sociales. ¿Por qué pasar de la América o de cualquier equipo de México a Guatemala? O sea, porque uno lo ves de afuera, pero eso... Para empezar te digo, todo empezó cuando le dije que no a Baños. Le dije que no iba a renovar con ellos porque en ese entonces sí ya me ofrecían más. Me ofrecían 100,000 pesos menos impuestos, no sé cuánto más o menos es. O sea, ya era algo más, pero aún así era mi quinto torneo y jugando más que algunos compañeros que ganaban $60,000 y yo no llegaba yo no llegaba ni a los 5,000 en ese entonces porque el dólar estaba como a 20, 21, o sea. Y como le dije a Baños, o sea, a mí no me importa lo que ganen los demás, pero o sea, yo no quiero que mis hijos vayan en una escuela de gobierno, que yo fui a una escuela de gobierno y sé cómo tratan o en ese entonces trataban a los niños en las escuelas de gobierno, ya sea los maestros, los compañeros, o sea, todo, o sea, lo sé porque lo viví. Si en mi secundaria, la técnica número 1, veías unas cosas que no las puedo decir aquí porque son fuertes. ¿No querías eso para tus hijos? Yo no quería eso para mis hijos y pues las rentas, yo seguía viviendo con mis papás y también quería, y ya estaba mi mujer embarazada de mi segundo hijo, de Máximo. O sea, quería llevarlo a un buen hospital. Mi hijo mayor, Tiago, ya estaba por entrar al colegio. Quería que fuera un buen colegio. O sea, los colegios en México pues son algo caros, la renta es cara. Pagaba 15,000 y vivía en un departamento de 2 cuartos bien chiquito. O sea, algo como lo que vivís acá en Xela, ¿cuánto costaría en México? Ay, no, algo como en la casa que estoy viviendo ahorita, como unos 50, yo creo. O sea, era medio salario en renta. Porque uno puede decir, ay, es que le ofrecieron 100,000 pesos, pero uno lo cambia aquí y decís 100,000 pesos, aquí sería como 40,000 quetzales, es distinto. Pero allá, si me decís que una renta, como un lugar que, les cuento, vive en La Esperanza, una casa muy bonita, pero no es una mansión tampoco, pues. No, o sea, yo quería, pues, o sea, yo estaba bien en mi departamento ese de 2 cuartos, era chiquito, bonito. Y ahí me pagaba, ¿qué? 15,000 pesos, pero ya era
O sea, 15,000 de la renta, eran como 7,000 o 8,000 pesos del colegio, más la gasolina, o sea, todo, o sea, ya no. Y aparte que ahí justo San Luis, que fue el único que se me acercó, y que ahí son de las pocas cosas que digo, a lo mejor lo pude haber hecho diferente, porque San Luis me ofrecía un buen contrato, ya me ofrecía 3 veces más de lo que me daba la América, más un buen de premios. Y fue ahí que yo le dije a Baños que no, y después Solari se enteró, y una vez en la cena después de un partido contra Tigres, justo en Monterrey, yo estoy sirviéndome la cena en el buffet y él se me para así, me ve hacia abajo porque Solari es muy alto. Dice: Chucho, que ya firmaste por San Luis. Y le dije: pues sí, profe, firmé un precontrato. ¿Y cuándo me ibas a decir? Y digo: ahorita que pasaran, porque teníamos Conca Champions y varios partidos de liga, o sea, jugábamos miércoles, sábado, y justo íbamos a tener como un descanso, un fin de semana largo, y ahí le iba a decir. Yo justo le iba a decir pues esta semana que viene. Me dijo: bueno, al final te quedas hablando conmigo. Y ya nos quedamos hablando, y él pensó que yo ya ganaba pues como un jugador promedio de fútbol profesional en México, porque él ya pensaba eso de mí, porque pues ya había visto que ahí tenía 4 temporadas, y pues la verdad pues me iba bien. O sea, en un partido que me fue mal fue contra Tigres, pero porque jugué desgarrado, y yo por tonto, por las ganas de querer jugar ese partido, lo jugué así, y pues me fue muy mal porque estaba desgarrado. Y la gente no lo supo porque pues no lo dije. Y estaba el Piojo ahí y me dijo, o sea, que con él no pasaba nada, que él me iba a respaldar, pero que me tenía que aguantar todo lo que la prensa y la gente dijera, porque ahí fue que me empezaron a tirar un poco. Y después pues me los fui ganando poco a poco cuando regresé, porque me desgarré, estuve 3 semanas fuera y regresé, y al primer partido fui titular contra Juárez y me fue bien. Y de ahí con Solari también, pues te digo que pasó eso, y él me convenció de quedarme en el América, y él me dijo: yo voy a hablar con Baños para que te renueven mejor. No me pagaron lo mismo que San Luis, pero sí me pagaron el doble que me ofrecía América, y o sea, bueno, el doble, y más varios premios y así. Y por él fue que renové en América. Y después se viene que al renuevo, y a las 2 semanas fue que tuve la lesión contra Olimpia en Conca Champions. Y ya de ahí me recupero, volví a jugar, hasta me metió en la final que perdimos contra Monterrey en Conca Champions allá, que hacen una mano Maxi Mesa, que esté el balón aquí así y mueve el balón así, con todo y VAR no la marcan. Pero bueno, de ahí al otro torneo empiezo de titular contra Puebla. La jornada 2 no se jugó contra Mazatlán. Y en esa jornada 2, el fin de semana que tuvimos un partido amistoso contra Pachuca, contra Atlante, se me acerca un directivo y me dice que el domingo, eso fue un viernes, y él me dijo que el domingo me tenía que presentar en Necaxa. Y pues yo dije, ¿qué onda o no? Y voy y le digo al preparador físico de Solari: oye, ¿cuándo me iban a decir que me iba a ir a Necaxa? Dice: ¿cómo que te vas a ir al Necaxa? Digo: no, pues yo no sabía. Y pues nadie del cuerpo técnico sabía. Y pues después haces los enlaces y te das cuenta que pues nadie le dice que no al América. Te mandan a Necaxa. Bueno, me mandaron a Necaxa. De ahí jugué con selección en la pretemporada del Necaxa, regreso, jugué un amistoso, me fue bien.
me hicieron penal y hice la jugada de otro gol. Jimmy Lozano me felicita y todo, y yo dije, este es mi torneo. Y eso también fue un viernes o sábado, y el domingo en la noche, en el cierre de registros de los nacidos en México, los formados en México, me dicen que ya no en Necaxa, pero tampoco fue el entrenador, porque al otro día que Jimmy se entera, me marca y me dice, no, Chucho, yo no sabía que te iban a sacar y así. Y dices, claro, no te sacan directamente de América para que no se haga tanto ruido, y te mandan a Necaxa, y de Necaxa pues simplemente te limpian. Y fue que yo pude haberme quedado ahí peleando lo de mi contrato, porque me quedaban, ¿3 o 4 años más? Y me podían haber, yo peleando me quedo fácil ahí, o sea, entrenando con la 20 o lo que fuera, pero que me sigan pagando. Y dije que no iba a hacer eso. Dije, si no me quieren, no pasa nada. Y ¿cuándo fue que les firmé? Que ya me separé del América, cuando terminé con Rojos. Justo termino con Rojos y me quedo sin equipo. Y me llamaron también los del América para que firmara unas cosas que me deslindaba completamente del equipo, y pues que ellos no me tenían que pagar nada del contrato, cuando si yo quería pelear pues estaba todo firmado. Y yo dije, yo no voy a estar en un lado donde no me quieran. Si no me quieren, pues no pasa nada. Y así les firmé todo. Me quedé, porque justo leí algo de quemar las naves, y empecé de cero ahí. No tenía equipo. Tenía algo de comunicación con Cremas, pero pues nada oficial, porque estuve 2 meses lesionado. No sabían cómo iba a regresar, porque me desgarré el ligamento cruzado posterior. Y como les decía, muchos doctores me decían que me operara, que no iba a salir pues de esa. Y yo les dije que no pasaba nada, que iba a hacer fuerza. Gracias al doctor Errol, le mando saludos, que fue el que me dijo que no me operara, que haciendo fuerza iba a recuperarme. Y también ahí, gracias al profe, el Flaco Tena, que fue el que me llamó a selección sin jugar casi. Y de ahí me ven en el partido contra México, que justo se lesiona Santis, se lesiona Archila, y no tenían a nadie más que jugara por derecha, y me dijo, ¿te animas a jugar? ¿Y le entras ahí? Y yo le dije, claro, profe. Me tomé unas pastillas y jugué ahí con el dolor, porque claro que me dolía. Y me fue bien. Y de ahí fue que me vieron los Cremas, y al otro día me hablaron y lo firmamos luego. Y así fue como llegué a los Cremas. Y así fue como salí de México. Yo al que molesta es Aparicio, que le digo, ¿qué es? O representante de Chucho, que no, hay una buena amistad con Aparicio. Sí, desde que llegué a selección fue el primero en unirme, en integrarme al grupo, que la verdad eso me funcionó mucho. Él, Galindo, Pelón, o sea, con ellos fueron con los primeros que me llevé muy bien ahí en selección. Bueno, y es que es interesante porque ¿por qué ser guatemalteco? O sea, ¿de dónde, abuelo, abuela, por qué terminas siendo seleccionado guatemalteco, Chucho? ¿Por qué parte que el árbol genealógico es eso? De mi abuelo, y fue justo un primo el que les estuvo mande mensajes cuando venimos a jugar a América Comunicaciones. Y justo yo entré a ese partido que íbamos 0-0, entré y a una jugada por izquierda se la doy creo que fue a Fede. Fede le pega, Chepo se avienta un paradón y le cae el rebote a Sebas o a Santi, no me acuerdo, y la termina metiendo. Y ya de ahí después Gordillo nos empató con un remate de cabeza. Y ahí fue que mi primo estuvo mande mensajes a la federación. Hey, mire.
él es mi primo, el 23 es mi primo, puede jugar para la selección. Y de ahí fue que Amarini me llamó. ¿Pero es abuelo, decís? ¿O Sí, mi de abuelo. dónde? Y de hecho es de aquí cerca, de Ostuncalco. Ah, pues, nosotros, a mí mi papá es de ahí, de la aldea Varsovia, San Juan Ostuncalco. Entonces, Sí. pero es por el lado materno. 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 Sí. De hecho él decía que uno de sus nietos iba a jugar para la selección de Guatemala. Porque con él comíamos como cada domingo de un mes. O sea, cada mes comíamos con él. Allá vivía en México. Allá vivía en México. ¿Y qué dice la familia ahora después de ver toda esta historia? Pues bien, feliz. Con el que más me llevaba es con mi primo y pues ya falleció, así que en paz descanse. Ahora un poquito hablando de la actualidad, Chucho, porque van a decir interesante historia, pero vestir las 3 camisolas, rojos, cremas y ahora Shela, hay muy pocos. Tu llegada a Shela, creo que te has dado cuenta que la gente, creo que sos una persona que te vas a querer rápido, Chucho, porque bueno, en los rojos no sé mucho, pues, pero creo que en comunicaciones la gente te quiere. Ahora venís a Shela y tenés poco tiempo y todos, ay, Chucho, ¿cómo ha sido esos cambios? Porque obviamente es muy apasionada la gente, no, dejó de ser rojo, ya te odian, dejaste de ser crema y te odian. ¿Cómo ha sido ese pasar de uno a otro? Pues la verdad que tengo muy buenos amigos rojos. Yo tengo un par y me han llegado varios mensajes de, soy rojo, pero aún así, pues me gusta cómo juegas y así, te apoyo, no sé qué. Igual, pues en el cariño que me dio los cremas, pues también fue muy grande. Y ahorita que llegué a Xelajú, la verdad que, o sea, yo no esperaba ese recibimiento a mi persona, pero la verdad que me han mostrado un cariño muy lindo, que lo tomo yo como una responsabilidad muy grande de cuidarme, de hacer ese trabajo invisible que se hace acá en casa, comiendo bien, haciendo mis ejercicios y entrenando bien para poder rendir bien en la cancha. Y pues, o sea, sé que no hemos ganado nada y así, pero siento que vamos por buen camino, que el equipo ha conectado. Si de por sí antes, o sea, siempre que me tocaba venir acá siempre estaba lleno, así que un ambiente bien bonito. Pero siento ahorita el equipo bien conectado también con la afición. No sé, la verdad que estoy muy feliz acá, muy agradecido con el recibimiento en Shela. La verdad que voy al entreno de mis hijos y pues me pongo a platicar con los niños, te contaba, en el colegio igual. Hoy mi hijo se puso celoso de otro que porque estaba hablando con él. Y nada, o sea, me pone muy feliz pues ver ese cariño que me da la gente. Y como te digo, siento que es una responsabilidad más que tengo para seguir dando lo mejor de mí. Yo recuerdo que Aparicio cuando vino y el primer mes decía, es que ya me levantaba a 4:30, 5 de la mañana, iba comiendo en el carro porque el recorrido te cambia la vida en ese sentido, porque a veces yo sé que en Guatemala hay mucho más cosas que hacer, mucho más actividades, y esto no es solo el jugador, es de la familia también, que si la esposa quería venirse a Shela o no, todo ese tipo de cosas, de lo que era la expectativa a la realidad. Ahora, Chucho, ¿te ha cambiado la vida para bien o cómo ha sido ese cambio? Pues lo que sí tenía ya era más partidos de mis hijos, que jugaba, bueno, el mayor jugaba jueves, viernes, sábado y domingo, y entrenaba de lunes a miércoles. Más que el papá, ¿eh? Sí, y entonces pues eso es lo único que ha cambiado, pero de ahí en fuera, nada, estamos muy felices acá, la verdad. O sea, bien tranquilo. El clima me encanta para dormir y todo eso. Sí, porque prefiero el frío. Más barata. La fruta más barata, porque... ¿Cómo es esa anécdota? Porque se viralizó, Chucho. Porque yo les digo que allá en fruta gastaba como
como 3,000 y algo de quetzales en fruta. O sea, porque mis hijos comen demasiado, se comen como 2 manzanas al día cada uno, ya son 4, yo también me como 2, ya van 6 manzanas. O sea, Ya, la gente se burla de eso, pero llegas acá y está todo mucho más barato y ya váyanse. al final del mes ya haces las cuentas y te sale mejor y más rica, más fresca. Cuando ves este momento de tu vida, Chucho, porque hoy me da risa que estamos grabando el podcast, justamente Shela fue a jugar a Salcaja. Entonces, con los colegas decíamos los momentos que nos mantienen humildes, porque obviamente un estadio más pequeño, después de que el Cemento es Progreso, que Internacional, como para decir, recordemos de dónde venimos. Cuando ya vivís todo esto que decís vos, tenés la posibilidad de ir a invertir eso, porque para ustedes es una inversión, toda esa parte de la alimentación, ¿no se te viene de repente a la mente aquellos momentos donde no había para comer, Chucho? Ajá, claro. Si te contaba, juntábamos ahí, de las monedas íbamos agarrando. Si hasta nos poníamos felices cuando encontrábamos una de 10, decíamos, no mames, ya ahora sí nos alcanza para la leche. O sea, son cosas que uno nunca tiene que olvidar. Saber de dónde vienes y saber también a dónde quieres llegar. La verdad que le agradezco a mis padres los valores y los principios que me inculcaron, más los que yo fui sumando ya siendo padre, y pues más las experiencias que he vivido, buenas y malas. La verdad que siempre he tratado de sacarle lo positivo a lo que me pasa. Y nada, o sea, te digo, estoy en un momento que disfruto de la vida, me siento muy feliz. Vos lo has dicho, ¿a dónde querés llegar, Chucho, en esto del fútbol? Porque en la vida, ojalá tengas mucho tiempo para compartir con tu familia, con tus hijos, verlos crecer, pero en el deporte. Quiero jugar Libertadores y quiero también regresar a México a tener mi revancha, porque sé que como estoy actualmente me iría mucho mejor de lo que me llegó a ir allá estando en América, porque pues soy obviamente mucho más maduro físicamente, técnicamente, y en el juego me siento pero mucho mejor. Y nada, quiero mi revancha, no para mostrarle a las personas de allá, sino para hacérmelo demostrar a mí mismo. Y hace que un año, estaba en Cremas y tuve la posibilidad de salir a Aucas de Ecuador, pero por X o Y ya no se pudo. Pero igual no bajo el acelerador, sigo entrenando igual de fuerte, me cuido más y nada, tengo esas metas y pues el más grande sueño que tengo pues es jugar un mundial. Eso es lo que más deseo. Y es el camino, la Copa Centroamericana, que es la realidad hoy de Chucho, porque es muy mediática la cadena ESPN, que los goles, o sea, es como una vitrina. ¿Lo ves así ahorita? Sí, y ese es el otro que se me pasó, conseguir, o sea, así como vamos, con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucho compañerismo, y ir por este torneo de la Centroamericana, conseguirlo para Shela, es lo que hemos estado hablando en el grupo, y pues también sobre todo con APA, que lo soñamos, lo deseamos de verdad, y aparte de desearlo y quererlo, lo estamos trabajando lo mejor posible. Y hay con qué, Chucho, también, porque hoy lo hablaba con APA, el vecino, porque estaba molestando, o sea, porque me dice, vos mira cuando se juegan las finales y todo, y nos dimos cuenta
que las semifinales del torneo Apertura en Guatemala se juegan cuando se juegue la final de la Centroamericana. Entonces le digo yo, o sea, no en son de broma, sino que a veces uno tiene que pensar en grande. Le digo, creo que van a tener que mover esa semifinal, porque espero que Shela esté jugando esa final, Chucho. ¿Lo ves así? Sí, la verdad que lo veo así, te digo, con mucha humildad, pues con el esfuerzo y dedicación que hemos estado haciendo. Tenemos un equipazo, o sea, hay 2 jugadores por posición, si no hasta que en algunos hay 3, porque hay chavos muy buenos. La verdad que tenemos con qué, y tenemos que seguir como vamos, con el grupo firme, bien unido, respaldándonos unos a otros. O sea, hay veces que obviamente que tenemos roces entre unos mismos, pero pues eso es completamente normal. Todos los que fueron futbolistas lo saben, que siempre hay roces en los entrenos o cosas así, pero son cosas que se arreglan pues de frente, y son cosas que quedan ahí. O sea, y nada, yo soy muy así, o sea, siempre he tenido esos tipos de roces, porque me considero que soy un jugador intenso, que desde los entrenamientos pues voy con todo, y hay veces que pues sin querer le pego a un compañero y discúlpame, perdón, fue sin querer, y todo queda ahí. Sí, si te contara ahí un par de historias, pues tengo un par en todos los equipos, pero o sea, siempre va a haber eso, y lo importante es arreglar las cosas pues como se dice, ¿no? Como hombres, o sea, hablándolo de frente, y todo queda ahí, porque así es el fútbol, es un deporte de contacto. No, y es donde ajedrez, otra cosa. Y es donde tienes que entrenar con todo, pues entrenar a full. Siempre va a haber roce, pero cuidarlo, o sea, no sé, lo arreglas entre tu compañero y todo. O sea, con Pelón Robles, que es uno también de mis mejores amigos acá en el fútbol, con él vieras las patadas que nos dábamos, y terminábamos y nos quedábamos platicando como media hora, y cuando nos dábamos patadas, jalones y todo, porque él no quiere perder y pues yo tampoco, y era un entreno. Selección guatemalteca, Chucho, porque entre tus metas decís jugar un mundial, obviamente lo tendrías que hacer con Guatemala. ¿Cómo está ese tema? Porque mucho se ha dicho que las manzanas, que aquí sí te gustan las manzanas, son 2 diarias, sí. pero ¿cómo está ese tema? O sea, porque dentro de tus historias nos hablabas del capitán, hermano de Luis Fernando, o sea, hay relación a Marini, que es el que te trae a Guatemala, o sea, hay camino para eso, pero ¿qué pasa hoy con la selección, crees vos? No sé, yo hablé con el profe antes de que sacara la convocatoria para Copa Oro, unos días antes, y yo no soy de... Solo le he hablado a 2 profes para poder hablar con ellos, que fue a ese de la 20 que me limpió, y a Luis Fernando, y me dijo que estuviera tranquilo, que yo estaba, o sea, que sí estaba considerado, y dije, no, pues a lo mejor porque fui el que más asistencias dio en mi posición, creo que guatemalteco, porque Romario y Checa me ganaron ese torneo. Dije, a lo mejor en una de esas voy, porque un torneo anterior a ese también fui el que más asistencias dio, y sumando los goles y asistencias de mi posición no había alguien que estuviera arriba de mí, ni siquiera empatado. Y dije, pues a lo mejor, pues hasta platicando con mi mujer, yo pues sí me ilusionaba cada que venía una convocatoria, y yo dije, ahora sí
ahora sí puede ser que sea. Y pues no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y pues así estuvo, ¿qué? 2 años. Sí, 2 años, porque mi último partido con selección fue contra Islandia en enero. Y cuando ahí pues me fue, en lo personal me fue bien, el profe me felicitó y todo. Me acuerdo que Nico agarró y al final, Nico Hagen agarró al final del partido y me dijo: bien, Chucho, así quiero que te eches el equipo al hombro y que hagas jugar así al equipo. Y pues yo dije, a lo mejor pues ya voy a jugar porque hasta puso el 4-3-3, que es donde más cómodo me siento jugando de interior, y que fue el mejor sistema con el que se vio en ¿cómo se llama? En Copa Oro, con un 4-3-3. Bueno, que a mí me gustó más cuando jugaron así. Y dije, a lo mejor tengo chance de regresar a selección ahí. Y después se viene la entrevista esta que le hacen al profe Tena, que la verdad sí me confundió, me sacó de onda y también hasta me llevó a doler, la verdad, porque digo, Pero o si sea, crees que o sea, no es que no dice nombres, no, pero deja muy en el aire, güey. no dice nombres, pero dice jugadores que han pasado o están pasando por buen rendimiento, y pues APA fue campeón de Xelajú y pues no lo convocaron. Y yo en mi posición fui el que más... O sea, los hombres, pero los números pues no mienten, ahí están los números, no los puedes cambiar. Y no es que uno se lo tome personal, pero hay o sea, mensajes que te llegan. dices jugadores con buen rendimiento y no vienen porque son manzanas podridas o así, y pues me pueden lastimar el ambiente pues laboral del equipo, no sé qué. Y pues, o sea, la verdad que sí duele, pues por todo lo que te había comentado antes, pero pues no pasa nada, ya no queda en mí. Hay que seguir demostrando, o sea, haciendo las cosas bien. Ahí es lo que te toca a vos hacer. Pues sí, pero te digo, hace 2 torneos en Cremas, que soy el que más asistencias de guatemalteco yo, y sumándole los goles, en mi posición no hay uno que me llegue. En los números ahí están, y de eso creo que nadie había dicho, pero ahí están los números y esos no se mueven, como lo decía Pepe Cardoso, los números son fríos y los números no mienten, ahí están. Y como te digo, o sea, yo aún así pues le deseo lo mejor a la selección, porque, o sea, si les va bien a ellos, le va a ir bien a todo el fútbol guatemalteco y a Guatemala. Y la verdad que yo estoy muy encariñado con el país, porque no sé, me regresaron también esa alegría y ese amor, esa pasión al fútbol que la perdí cuando me sacaron de esa manera de México. ¿Te ves campeón con Xelajú? Sí, ¿Te ha contado Aparicio cómo fue ese desmadre cuando fue campeón? me dijo que es el campeonato que más ha disfrutado. Ojalá sea. Y si se diera un centroamericano, ¡fua! Y eso es lo que soñamos. Bueno, lo que sueño yo, platicándolo con él y con mis compañeros, es lo que queremos. Es lo que queremos, pero sabemos que tenemos que ir paso a paso, sin olvidar también pues el campeonato nacional. Bueno, Chucho, se nos acabó el tiempo, porque esas charlas futboleras podrían ser 2-3 horas, pero de verdad en principio quiero agradecerte por abrirnos el espacio de tu casa, ese rincón que es muy íntimo, digamos, en donde vemos fotos de tus hijos, juguetes de tus hijos por ahí por todos lados. Algunos no sé si son de ellos o son tuyos también los juguetes, pues, pero gracias por ese espacio y por contarnos cosas
que quizá nunca habías hablado abiertamente en los medios, Chucho, porque sos muy poco de dar entrevistas. Creo que la que recuerdo así abierta fue el podcast con APA, pero de ahí, o sea, entrevistas normales post partido, pero creo que muchos se van a enterar de cosas que no sabían de Chucho Cortés. Sí, la verdad que también ya tenía un par de cosas que necesitaba sacarlas y también me ayudó. Así que Nada psicológico, Sí. muchachos del podcast. sí, ahí después me vas a tener que cobrar por eso. Seguimos haciendo, no te das pena, ya después de cuando salgas campeón centroamericano, el día que te llamen porque vas a ir a jugar a Sudamérica y vas a jugar Libertadores, que recordemos este momento en donde conocimos las metas, los sueños y lo que en su momento pasó Chucho para llegar. De verdad, te lo juro, yo sí tenía así como en mente, de plano, Ay, una y- vida así muy tranquila, pero no. Y creo que solo resaltar lo de tu esposa también, porque ha estado en todo momento como... Sí, ha estado en las buenas y en las malas y en las peores, porque sí, te digo que hubo un tiempo que estaba muy dura la situación y pues aquí está conmigo y se lo agradezco mucho. Y nada, feliz, agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, también conmigo mismo por no rendirme, seguir luchando. Y así seguiré porque querramos o no querramos, somos ejemplo para los demás y quiero dar el mejor ejemplo. Yo con esas frases de Chucho me despido. Es un episodio más de Soy Tu Fan. Ojalá que haya parte 2 con el Chucho. Así que hasta la próxima. Ay, güey. ¿Ahora grabamos? Ah, sí, viejo, sí, hasta me decían ahí.